Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C Sharp, donde vamos a ver en este video cómo eliminar una fila de nuestro Data Grid View. Así que comencemos. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer en este ejercicio o en esta videoclase es ver cómo eliminar filas de nuestro Data Grid View. Pues seleccionando la fila y presionando en algún botón, en este caso en el botón eliminar. También voy a aprovechar para explicarles cómo mostrar, por ejemplo, la cantidad de productos o la cantidad de filas que tiene nuestro Data Grid View y mostrar en este ejemplo en concreto cómo sumar valores numéricos de una columna de nuestro Data Grid View. Por ejemplo, nosotros vamos agregando aquí productos y lo vamos mostrando en el Data Grid View, pero también vamos mostrando aquí en la parte de abajo la cantidad de productos que se han agregado y el total de la compra teniendo en cuenta la columna precio de nuestro Data Grid View, es decir, de los productos que se van agregando, los precios que se van colocando en cada una de las celdas de esa columna, ir sumándolas para que nos muestre el total de esa compra. Entonces eso también lo vamos a aplicar en esta clase. Vamos a colocar aquí, se me pasó colocar aquí en plural, productos y listo. Entonces lo que vamos a hacer primero es programar el botón eliminar para que cuando nosotros seleccionemos una fila, esa fila se elimine de nuestro Data Grid View. Entonces presionamos doble clic sobre el botón eliminar y automáticamente nos genera el evento clic del mismo. Para eliminar una fila del Data Grid View es muy sencillo. Vamos a utilizar nuestra instancia que se llama DGV Productos. Ya vamos ahora a la propiedad Rows, que es una colección. Recuerden que cuando nosotros vimos programación genérica, esos elementos que nosotros íbamos agregando a las listas, por ejemplo, en realidad lo que era una colección. Entonces esas colecciones tienen un método, es decir, utilizamos aquí después de la propiedad row, un método que se llama removeApp. Este método removeApp lo que nos permite es eliminar una fila en una posición especificada, es decir, nos pide como argumento un valor de tipo de dato int, indicándole cuál es el índice de esa fila que se va a eliminar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestra instancia de nuestro Data Grid View de GV Productos. Llamamos una propiedad que se llama Current Cell. Y esta propiedad lo que nos hace es obtener o establecer la celda que tenemos activa actualmente. Es decir, cuando nosotros presionemos en alguna de las celdas de las filas, nos va a obtener la celda que tenemos activamente en esa fila. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es la celda, automáticamente sabemos en qué fila nos encontramos actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es colocar aquí un punto y utilizar una propiedad que se llama rowIndex. Esa propiedad rowIndex lo que nos hace es obtener el índice de la fila donde se encuentra esa celda que tenemos activa actualmente. Entonces ya con esto nos está devolviendo el índice de la fila donde nos encontramos, que es un valor de tipo de dato int, y es el argumento que nos pide este método removeApp. Entonces ya con este pequeño código ya podemos eliminar filas de nuestro Data Grid View. Presionamos en iniciar y vamos a agregar un par de productos. Entonces vamos a colocar aquí a 001. Vamos a colocar aquí consola de videojuegos que tiene un precio de 500 y presionamos en ingresar. Se nos agrega ese producto. Vamos a agregar un segundo. Vamos a colocarle aquí control de videojuegos. Vamos a colocarle que cuesta 100. Presionamos en ingresar y ahí tenemos nuestros dos productos. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar esta fila, la puedo seleccionar o simplemente puedo seleccionar alguna de las celdas de la fila. Ya con eso estamos obteniendo el índice de esa fila y presionando en eliminar, fíjense que automáticamente se elimina de nuestro Data Grid. Si elimino nuevamente este producto, ya no nos queda nada en nuestro Data Grid View, pero si vuelvo y presiono en eliminar, automáticamente el programa entra en un error o en una excepción y automáticamente pues deja de funcionar. Para ello, pues podemos colocar aquí un try catch para poder manejar esa excepción y que nuestro programa no se caiga, es decir, no caiga en el error y deje de funcionar. Entonces colocamos aquí catch, colocamos aquí el objeto de tipo exception y aquí pues simplemente vamos a colocar en el try esta instrucción y aquí en el catch vamos a colocar en un message box.show el mensaje de dicha excepción. Entonces ex.message y cierro aquí con punto y coma. Entonces ya con esto el programa no se va a caer. Presiono nuevamente en iniciar, coloco aquí a 001, consola de videojuegos, 500 y presiono en ingresar. Entonces fíjense que
si yo elimino esta fila, pues lo elimina correctamente, pero si llego a eliminar esta otra fila, el programa me muestra el mensaje del error de la excepción, pero el programa no deja de funcionar. Es decir, que si yo presiono en aceptar, el programa sigue funcionando. Entonces es de muy buena práctica colocar esos códigos que de pronto nos pueden arrojar una excepción dentro de un try catch para que nuestro programa no se cierre. Entonces, ya con esta parte terminada, lo que vamos a hacer ahora es mostrar el total de la compra teniendo en cuenta la columna precio de nuestro Data Grid View. Entonces, lo que vamos a hacer es crear aquí fuera de cualquier método de la clase una variable que se llame total, que va a ser de tipo de datos double y la vamos a inicializar en 0. La colocamos como private porque solamente la vamos a utilizar en la clase y no fuera de ella. Entonces, no hay ningún problema con eso. Aquí dentro del método lo que vamos a hacer es, después de agregar ese elemento al DataGrid View, es recorrer el DataGrid View por medio de un for. Iniciamos obviamente la variable contadora en 0. Bueno, aquí Visual Studio nos autocompleta el código presionando Tab. Y aquí, para que no nos arroje errores o valores incorrectos, aquí le vamos a colocar -1 porque él empieza a contar desde esta fila que agrega automáticamente. Entonces, para que no nos agregue esa fila al total, entonces le colocamos -1. Entonces colocamos aquí llaves y dentro de las llaves vamos a colocar lo siguiente. Total va a ser igual a total más double parse y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo siguiente. DGV productos punto rows, abrimos y cerramos corchetes y dentro de los corchetes vamos a colocar que se va a recorrer la fila con el índice especificado. Es decir, si i vale 0, pues se va a recorrer la fila 0 del Data Grid View. Entonces, dentro de esa fila, obviamente tenemos que acceder a esas celdas. Para ello colocamos un punto y colocamos cells, que es la propiedad que nos permite obtener las celdas que tiene esa fila. Entonces, cells, abrimos y cerramos corchetes. Y dentro de los corchetes también vamos a especificar qué celda es a la que vamos a acceder. En este caso, la celda a la que vamos a acceder va a ser pues la tercera de cada fila. Recuerden que empieza desde la celda 0, esta sería 0, esta sería 1 y esta sería la 2. Entonces colocamos aquí 2 y para acceder al valor de esa celda colocamos un método que se llama value, es decir, .value, y llamamos al método toString para que nos obtenga el valor en cadena de texto de esa celda. Como esto nos obtiene el valor de esa celda, pero como un string, tenemos que convertirlo a tipo de dato double, que es el tipo de dato que maneja la variable total. Entonces lo que va a hacer es, en cada iteración, sumar a lo que ya tenía total más lo que está en cada una de las celdas de la fila que esté recorriendo actualmente. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ya aquí tenemos almacenado el total. Lo que tenemos que hacer ahora es mostrar ese total en la caja de texto. Entonces vamos a colocar aquí txt total compra, que esa es la caja de texto que tengo acá. Esa fue la que agregué al formulario. Colocamos aquí .text para poder agregar el valor a esa celda, a esa caja de texto, perdón. Y colocamos aquí igual, abrimos y cerramos comillas. Recuerden que esta propiedad lo que recibe es un string y como le vamos a pasar un valor numérico, pues lo concatenamos con una cadena de texto vacía y colocamos aquí que va a mostrar lo que tiene la variable total. Y para finalizar, lo que vamos a mostrar es la cantidad de productos que se han agregado a ese Data Grid View. Entonces, label total productos, ese es el label que tengo acá, que no se ve, lo agregué a esta parte, debe estar aquí en esta parte. Entonces, ese label se llama label total productos y para colocar un valor en ese label, llamamos a la propiedad text y esa va a ser igual a una cadena vacía, porque también recibe un string, y eso lo vamos a concatenar con la instancia del Data Grid View de gvproductos.rows y llamamos a la propiedad count para que nos obtenga el número de filas que tiene ese Data Grid View. Entonces aquí le colocamos -1 para que no nos cuente la fila por defecto que nos agrega el asistente de diseño. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, aquí nos arroja un error y es porque tenemos que colocar esto dentro de un paréntesis para que no haya inconveniente. Entonces, guardamos cambios aquí y ejecutamos. Vamos a ir agregando productos. Entonces, consola de videojuegos. Aquí le colocamos 500, presionamos en ingresar y fíjense que nos sale cantidad de productos 1. Y aquí nos sale el total de la compra, porque en este caso solamente tenemos agregado ese producto
que costó 500, pero si agregamos un segundo, por ejemplo, control de videojuegos, que me faltó la O, vamos a colocarle que vale 100, agregar o ingresar, y fíjense que aquí nos está mostrando otro inconveniente, y es que no nos está sumando de forma correcta los valores de esta fila. Y ese error obedece, o ese inconveniente obedece, a que la variable total, como la agregamos aquí fuera de cualquier método, está conservando el valor que se obtuvo al presionar por primera vez en el botón ingresar, es decir, cuando recorrió por primera vez este bucle for. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, cada vez que ingrese en el botón ingresar, la variable total la vamos a inicializar en 0 para que no tenga ningún inconveniente. Entonces, si presionamos en iniciar nuevamente, A001, consola de videojuegos, 500, ingresar, siempre se me olvida aquí la O, vamos a colocar aquí ahora control de videojuegos, este va a ser el 2, presionamos aquí en ingresar, luego de cambiarle el precio, y fíjense que ahora sí nos muestra el precio correcto del total de la compra y la cantidad de productos que tiene agregado nuestro Data Grid View. A manera de ejercicio o de práctica, ustedes van a colocar el código necesario para que al presionar, por ejemplo, si yo borro este registro de aquí en mi Data Grid View, se actualicen los valores de cantidad de productos y el de total compra, teniendo como base lo explicado en esta videoclase. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.